Pues bien, queridos hermanos, muy buenas tardes a mis hermanos que somos del mismo pueblo y también buenas tardes a las personas que van a ver este video, que son unas 100, 140 personas que están viendo, que yo lo subo después. Igual, muy buenas tardes y que Dios les bendiga a todos y que lo que vamos a estudiar hoy día sea bastante provecho para mi pueblo. Son cosas seguramente sabidas, pero aquí hay una cantidad de personas que no saben estos temas y que estamos tratando de enseñarlos para que en alguna medida vean que a veces no se va justamente por el camino más derecho. Así que esa es la idea, que alguien haga conciencia de que las cosas no están saliendo bien y que por lo tanto estamos estudiando la palabra de Dios neta aquí, solamente la palabra de Dios sin agregarle nada. Sí, queridos amigos y queridos hermanos, muy buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a iniciar este tema con la lectura bíblica que se encuentra en Juan, capítulo 3, 1 al 3. Tengo mi Biblia acá y dice: Juan 3, capítulo, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Responde Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante el tema que Jesús le dijo a este joven que aparentemente era como decimos en el campo, ¿no? Yo soy campesino, era un señor letreado, ¿no? Sabía bastante de Biblia. Para pertenecer al Sanedrín o a la élite de los judíos había que ser preparado. Por lo tanto, este niño sabía harto de teología, pero le faltaba conocer algunas cosas, y quién mejor que para enseñárselas que Jesús, el maestro. Es necesario nacer de nuevo. Lo primero que le causó extrañeza a este joven no es que él ya había nacido y cómo nacer de nuevo. Así que para allá enfoca sus preguntas. Hoy hablaremos de este tema, que suena extraño. El hombre que nació 4 veces, ¿no? Más de una vez. Uno está acostumbrado a ver que las personas nacen una vez nomás. ¿Por qué y cómo nació este señor que vamos a hablar hoy día, no? 4 veces. ¿Quién es? ¿Y qué relación tiene con nosotros el nacer 4 veces? Y si es caso único que hubo en el mundo, o podría haber otros casos hoy día, ¿no? De que personas que nacen 4 veces. Por supuesto que es interesante el tema, como decía mi hermano David, pero más que eso todavía, es un asunto vital. Es un asunto que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de más de una persona. Así que yo creo que, como digo, mis hermanos que están escuchando ya saben de qué se trata, pero hay una cantidad tremenda de personas aquí que no saben de qué se trata. Así que para ellos especialmente, ¿no es cierto?, esta explicación. Es probable que, como dice, que es la diferencia entre la vida y la muerte, entender este hombre que nació 4 veces. Hablemos de su primer nacimiento. Nacido de mujer. Está en Job, capítulo 14, versículo 1. 14, versículo 1. Dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Aquí yo tengo una pizarra que después la voy a mostrar al final, donde puse el primer nacimiento del hombre es nacido de mujer. Eso dice Job, que es el hombre nacido de mujer. El hombre nacido de mujer, corto de día, dice, y hastiado de sinsabores. Interesante. Dice que este hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de sinsabores. O sea, no lo pasa entretenido, ¿no es cierto? Aparentemente no lo pasa muy bien este hombre nacido de mujer. ¿Cuáles son las características de este hombre nacido de mujer? Job 15, 14 y 16. Dice que he aquí, en sus santos no confía, ni aun en los cielos son limpios, delante de su ojo, cuando menos el hombre abominable y vil.
que bebe la iniquidad como agua. O sea, es pecador. En otras palabras, este hombre nacido de mujer nace al mundo como pecador. Ese es el problema. Isaías 1, 4, 6 tiene la siguiente declaración. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. O sea, no fueron hacia adelante, sino que fueron hacia atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite sus heridas. Pues bien, este hombre nacido de mujer es por lo tanto pecador. Está fuera del alcance, en este momento, del alcance de Dios. Y lo que merece este pecador es la muerte. Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso merece este hombre después de su primer nacimiento, que es nacido de mujer. Pero no es cuestión de morir e ir a la gloria de Dios. Dice la Biblia que estamos destruidos de la gloria de Dios. Hace poquito me tocó participar de un velorio frente a mi casa. Mis vecinos, todos los he despedido yo con algunos servicios hechos. Y en la iglesia el sacerdote dijo que este varón esa noche se había ido al cielo. Pero la verdad de las cosas es que no es así, ¿no? Yo no había dicho eso en la reunión que yo tuve. No es cuestión de morirse e ir al cielo. Hay algunos pasos en esta tierra que son importantes para poder tener la entrada al cielo. Pero no es cuestión de morirse e ir a la gloria. Dios dice en la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que por lo tanto, si morimos, sin haber hecho algo para evitar ese tema, sencillamente no vamos a poder entrar en la gloria de Dios. Y para allá quiero hoy día aclarar el concepto que tenemos que hacer para entrar en la gloria de Dios nosotros. Porque si bien es cierto que es a través de un regalo, pero si una tienda da regalo, un día pone un aviso allí que hay que ir a buscar regalo, pero nadie va, pues esa persona no van a recibir regalo. Por lo tanto, ese regalo hay que ir a buscar y está a la disposición de parte de Dios. Quizá usted sintió muchas veces deseos de cambiar, ¿no? Pero no pudo. Y la causa por la que no pudo es porque nadie puede cambiar realmente por sí solo. Romanos 7:24 dice aquí la siguiente declaración: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice que el Señor nos haya, ¿no es cierto?, miserables, porque el apóstol decía, él se encontraba miserable porque su cuerpo no podía hacer lo bueno. Él tenía ganas de cambiar, pero no podía cambiar. Dice, nuestro Señor Jesucristo tiene la solución real que necesitamos otra vez. Y esa es el nacer de nuevo. ¿No es cierto? Nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo es posible? ¿Puede acaso un hombre viejo, como dijo este hombre que le preguntó a Jesús, entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Creo que si nosotros hubiéramos estado allí, le habríamos pedido al Señor una explicación más clara, más precisa, ¿no es cierto? En cierta medida es lo que estaba pidiendo Nicodemo. Allí la Biblia tiene la explicación. ¿Cómo es que se puede nacer de nuevo? Ese es el primero, nacido de mujer. El segundo, Juan capítulo 3, versículo 5, que dice allí Juan 3, versículo 5. Lo tenemos por aquí. Dice, respondió a Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, aquí tenemos el segundo nacimiento, dice, nacido de espíritu. El hombre nace de espíritu, ¿no es cierto? Yo lo tengo puesto aquí en la pizarra, al final la voy a mostrar. Le dijo el Señor que es muy necesario, más es imprescindible. Nacer de espíritu es imprescindible para el plan de Dios, para entrar en la eternidad, para entrar en la vida nueva. Romanos 8, 13, 14, tengo acá mi Biblia, dice,
Así que, hermano, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿no es cierto? Hay que nacer del Espíritu. Segundo nacimiento, hay que nacer del Espíritu. Y le dijo el Señor, ¿no es cierto?, que es muy necesario, más imprescindible, porque el que nace del Espíritu es hijo de Dios, tiene el título de hijo de Dios. Implica una revolución total. El nacer del Espíritu, hermano, es algo ya bastante más grande. Implica una revolución total en los pensamientos, en las acciones de una persona. Afecta la vida del hogar, sus actividades comerciales, ¿no es cierto? Ya no tiene que arreglar la romana, ¿no? El que es negociante no arregla la romana. Tengo un amigo que era casado con su esposa cristiana y él no, y él salía por los campos a buscar negocios y cereales y me contaba que cuando la persona ponía la cosa arriba, él lo pisaba con el pie para aumentar los kilos. Entonces, nada querido, cuando es nacido el Espíritu, uno no va a poder hacer ese tipo de cosas que parecen sencillas, pero que ante la vista de Dios son abominables. Afecta sus recreaciones, su diversión. ¿No es cierto? Se nos van a olvidar las ramadas, la discoteca. Es increíble todo lo que el Señor nos pide que por nuestra seguridad, por nuestro bienestar, dejemos de hacer. Altera los hábitos de alimentación y de bebida. Y esto sí que yo lo encontré grande cuando conocí esta ley alimenticia que aparecía ahí en Levítico 11, que no tenía idea que existía. Modifica la filosofía en cuanto al empleo del dinero. Tal vez hasta entonces haya usado un lenguaje profano. Y a veces nos acostumbramos tanto a decir ese tipo de cosas que no nos damos cuenta. Repentinamente, en forma gradual. Según el caso, el Espíritu Santo, hermano querido, amigo querido, inunda el corazón de esta persona y nace espiritualmente de nuevo. El segundo nacimiento, entonces, es nacer del Espíritu. Entonces cobra conciencia el lenguaje que utiliza, cómo comienza a descartar las palabras soeces, está habituado a tomar bebidas alcohólicas o a fumar o a otras prácticas malsanas. Pues bien, si nace del Espíritu, ese tipo de cosas quedarán en el pasado y dejará de ser llamado abominable por Dios. No se da cuenta de que esas cosas le hacían mal. No las entendía, pero no le daba importancia. Pero al entrar en el corazón el poder del Espíritu de Dios, pues bien, siente ganas de cambiar la persona. Decide abandonar los vicios y finalmente los deja con la ayuda del Espíritu Santo, que es, ¿no es cierto?, la tercera persona de la Trinidad. Hay un cambio de actitud en el hogar. Y esto es interesante. Comienza a exigir menos y a dar más. ¿Sabe que yo voy sacando algunos ejemplos de este tipo de cosas? Comienza a exigir menos y a dar más. Mi padre estaba sentado en el lavaplato y mi mamá andaba por afuera, la llamaba para que le viniera a pasar agua. ¿Cierto? Un machismo total, increíble. Allá venía mi pobre vieja de afuera y sacaba agua en la plata que estaba ahí cerca de su oreja, en la plata no, y le daba agua. Pues bien, de repente eso queda tanto en la costumbre, incluso la dama se acostumbra tanto a este tema, que cuando llegó mi hermano de Santiago con su guagüita nueva, todo, él le cambiaba paño. Y mi mamá estaba tan acostumbrada a que esas cosas no se hacían que armaba una trifulca con mi nuera, con su nuera, que era la esposa de mi hermano. Tuve que ir y aclararle las cosas, que hoy día las cosas habían cambiado. Mi hermano era cristiano, llegó adventista de Santiago, hasta el día de hoy es adventista, somos hermanos de la misma línea. Entonces, hermano querido, el machismo es una cosa que se sale después de la Biblia, cuando la persona, el hombre le toca el Espíritu Santo, deja ya. Con el tiempo mi padre cocinaba solo, aprendió, entró al cristianismo y allí aprendió cosas que no había aprendido durante toda su vida. Por lo tanto, dice que empezamos a exigir menos y a dar más, a compartir algunas cosas. Al ser menos egoísta y más considerado, el mal genio, dije, se va corrigiendo, ¿cierto?
hay menos pelea. Comienza a estudiar la Biblia y a orar. Empieza el Espíritu Santo, lo insta a hacer cosas. El segundo bautismo, ¿no es cierto?, que es el bautismo del Espíritu, empieza a producir otras cosas en nuestra vida. Lo mismo podría ser de sus diversiones, de la actitud frente a los mandamientos de Dios, frente al dinero, al de sus sentimientos en general. Está viviendo el nuevo nacimiento. Ese es el tema, hermano. El nuevo nacimiento, el segundo nuevo nacimiento, ahora es el nacido de espíritu. No importa que no lo entendamos al principio, ¿cierto? Gracias a Dios podemos experimentarlo. Así dijo, tengo una nota que dice, así como no podemos engendrarnos físicamente a nosotros mismos, tampoco podemos cambiarnos solos. Pero el cambio es posible gracias a este segundo bautismo, que es el del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Entregarnos al Señor. El cambio lo hace Él. Nos hace espiritualmente otra persona. Cuando el hombre se ha confesado, se ha arrepentido, se ha convertido, está listo para experimentar el tercer nacimiento que habla nuestro Señor. Está en San Juan 3, versículo 5 también, ¿no es cierto?, que habíamos leído. Dice que el que no naciere de espíritu de agua no puede ver el reino de Dios. O sea, cuando uno nace de mujer, nace pecador. Después, cuando nace del espíritu, empieza una consagración a Dios, empieza a buscar a Dios, el Espíritu Santo le hace cambiar. Cuando ya está cambiando, ese hombre necesita el tercer nacimiento, que es nacer de agua. Como expresión natural, el nuevo nacimiento debe ser bautizado, ¿cierto? El tercer nacimiento es bautismo nacido de agua. Así lo enseñó Pedro. Hechos capítulo 2, 37 al 38. ¿Qué es lo que dice Hechos 32, 37, 38? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se recibe el don del Espíritu Santo, se bautiza, va en el tercer nacimiento, ¿no es cierto? Nacido ahora de agua. Públicamente demuestra en las aguas del bautismo que ha decidido cambiar su vida, que se ha cambiado de bando, ¿no es cierto? Que está ahora al lado de Dios y no del enemigo de Dios. Que está al lado de la persona que administra desde el cielo y no de Satanás, el diablo, ¿no es cierto?, que administra la tierra desde abajo. Pues bien, como expresión natural del nuevo nacimiento debe ser la persona, hombre o mujer, bautizado. Así lo entendió Pedro cuando le dijo arrepentido y convertido, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Es importante notar que el bautismo del que habla la Santa Biblia no es lo que la mayoría, ¿no es cierto?, conocía hasta aquí. Muchas personas, lo que van a escuchar este tema, dirán, pero yo me bauticé cuando tenía 2 años, 1 año, chiquitito. Pero la verdad, las cosas que la Biblia habla de otro bautismo. Habla de un bautismo de arrepentimiento de pecado. Habla de, ¿no es cierto?, dice aquí, respeto las ideas de otra persona, pero la única forma de enseñar a alguien es hablarle claro. O sea, no podríamos estar, ¿no es cierto?, diciendo que ese bautismo nos sirve. El rociar una cabeza no se vive la experiencia que enseña la Santa Biblia. Por allí, al otro día veía en un libro un esfinge, ¿no es cierto?, donde está Jesucristo parado en el río y Juan Bautista le está echando agua con un recipiente en la cabeza. La verdad, las cosas que la Biblia dice que Jesucristo estuvo bajo el agua. Estuvo debajo en el río Jordán, estuvo bajo el agua. No se le echó una agüita en la cabeza. Por lo tanto, San Pablo enseña que cómo debe ser el verdadero bautismo, para que tenga validez. Romanos 6, capítulo 3, versículo 3 al 6. Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Jesucristo murió y no quedó a la intemperie en una plaza pública. Fue metido debajo de la tumba, fue tapado con piedra, en la tumba de piedra, estuvo debajo.
Por lo tanto, dice que nosotros hemos sido bautizados en su muerte. O sea, tenemos que estar debajo del agua. Ese es el bautismo real. Para las personas que hoy día me escuchan y que no han pasado por ese bautismo, pues bien, van a tener que rehacer su condición. El Espíritu Santo los va a instar a través de este conocimiento que estamos entregando hoy día, a través de la palabra de Dios, que el bautismo que corresponde es ser debajo del agua, debajo del río o de un... En el hospital muchas veces se bautiza en una tina, en el hospital, en las tinas, he visto que bautizan personas que están enfermas y a pesar de estar enfermas igual las meten debajo en una tina con agua. Pues bien, hay iglesias que tienen bautisterio, he visto varias iglesias que tienen bautisterio, pues bien, porque es la forma correcta de bautizar. Pues bien, quedamos claros, y darte de nuevo nacimiento si lo deseas y lo decides ahora. Tal vez más de una vez pensó así, si pudiera comenzar de nuevo. Pues bien, puede comenzar de nuevo a través de este nuevo nacimiento. Porque creyó que ya está todo perdido, Dios dice que no está todo perdido. No solo puedes, debes nacer otra vez. Y si lo quiero. Y puedo darte este nuevo nacimiento si lo deseas y lo decides ahora. Eso dice el Señor, que Él nos puede dar el nuevo nacimiento. Vamos, ¿no es cierto? Nacido de mujer, nacido del Espíritu, nacido de agua. Falta un nacimiento a este hombre que nació 4 veces. Está en 1 de Pedro, capítulo 1, 23, 25. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 25. Dice, siendo renacido, no de simiente. Interesante lo que dice acá el apóstol Pedro. Está hablándole a personas que ya fueron nacidos las otras 3 veces, aparentemente. Porque no dice siendo nacido, dice siendo renacido. O sea, se repite. La palabra re es repetir, es agregar más de una vez lo que viene a continuación dentro de la regla del castellano. Por lo tanto, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nos falta todavía, ¿no es cierto?, a estos 3 nacimientos, nacer de la palabra, que es el 4º nacido. Nacer de la palabra. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Me gusta la que tiene la versión Reina Valera 1909, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Pues bien, esta es la palabra por el Evangelio que no ha sido anunciada. O sea, hermano querido, amigo querido, si es que no ha nacido de la palabra, pues está todavía al debe en el tema de entrar en el cielo, de entrar en la eternidad. Ahora, ¿por qué es importante nacer de la palabra? Lo vamos a ver poco antes, al terminar, dice, se refiere a un cambio que se opera en la vida por la influencia de la Santa Biblia. O sea, la palabra de Dios en sí, este libro que tengo yo acá, no tiene como papel, no tiene, yo lo había dicho en un tema la semana pasada, no tiene ni una autoridad. Este es un papel, es como todo, es un libro como cualquier otra. Lo que tiene valor aquí es lo que está dentro. Y adquiere valor cuando yo obedezco esas instrucciones, esas leyes que están dentro de este libro. Ahí sí que adquiere valor. He visto un montón de casas que está abierta a la Biblia en los enfermos, sobre todo en el Salmo 91. Pero la verdad las cosas que no es de ningún valor real que esté abierta en Salmo 91 si lo que está ahí no hace parte de mi vida o de la vida del enfermo o de la vida de los que la colocan en ese salmo. Pues bien, nacido de la palabra se refiere a un cambio que se opera en la vida por la influencia de la Santa Biblia. Al estudiarla, la palabra clarifica nuestra idea, nos muestra dónde estábamos equivocados, corrige nuestros errores, porque la Biblia es el manual de instrucciones de Dios para el nuevo nacimiento. O sea, la Biblia es el manual de instrucciones de Dios para el nuevo nacimiento. ¿Quién es el hombre que ha nacido 4 veces? Yo creo que aquí hoy día hay una buena cantidad de personas que me escuchan que han nacido 4 veces. Han nacido de mujer, han nacido del Espíritu, han nacido del agua, y si están escuchando, por supuesto que también han nacido de la palabra. Pero yo sé que hay un montón de personas que no han nacido todavía ni del agua ni de la palabra. Para ellos especialmente, ¿no es cierto?, este tema. Dice aquí una nota del pastor Clavelán que él contó su vida
para dar a entender. Pues yo nací el 23 de febrero del año 1947, ¿no es cierto? Nací de mujer. Allá por el año 72 me encontré con mi señora y decidimos entrar a los caminos del Señor. El Espíritu nos llamó juntos, y el 25 de diciembre del año 72 fuimos nacidos de agua. Entramos al bautismo en las aguas bautismales en el río Laja. Allí nos bautizamos, llegamos ya nacidos de mujer. Habíamos nacido de espíritu porque nos había llamado el Señor, y el Espíritu nos constrictó a bautizarnos. Así que caímos al río bajo el agua del río Laja el 25 de diciembre del año 1962. Estuve algunos años por allí en algunas religiones. La primera me llevó mi lindo amigo Juan Hidalgo, hoy día, hasta el día de hoy, amigos y hermanos. Él me mostró que andaba buscando al Señor y me dijo: yo sé dónde está el Señor porque yo voy allá, y terminé bautizado en su iglesia y fuimos hermanos por algún tiempo. Pero me faltaba nacer de la palabra, anduve varios años buscando ese camino, nacer de la palabra, estudiar la palabra, saber qué había más detrás de lo poco que se enseñaba en algunas iglesias. Pues bien, un día venido de unas conferencias evangélicas de la ciudad de Viña del Mar, me encontré en el tren con un amigo que pertenecía a la iglesia adventista del séptimo día. Y me dijo: estás equivocado, andás, tienes que estudiar la Biblia. Y yo le dije: ¿tú me la puedes enseñar? Me dijo: sí, yo tengo estudio bíblico. Y llegó a mi casa. Así que, hermano querido, ese día nací de la palabra. Tengo los 4 bautismos con la ayuda del Señor. Nací de la palabra. Empezamos en un estudio profundo de la Sagrada Escritura que cambió toda mi concepción de lo que es la religión, de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es el Padre, el Hijo y la Trinidad. Toda mi concepción cambió de lo que es la historia y la iglesia. Todo cambió. Entramos en un estudio profundo de la Sagrada Escritura. Nací de la palabra de Dios. Queridos amigos, nacer de la palabra de Dios significa buscarle a la Biblia su contenido, porque este es el libro que Dios dejó en la tierra. Como decía día atrás en el otro tema, es la voluntad de Dios registrada en este libro que empezó, ya saben ustedes cómo. Quiere decir que le está faltando una sola cosa. Usted está naciendo de la palabra, pues bien, tiene que empezar a estudiar su Biblia. Quiere decir que le está faltando una sola cosa: por completar el cambio que le da derecho al cielo, vivir la gloriosa experiencia de sepultar la vida vieja en las aguas del bautismo, nacer del agua, nacer del Espíritu y nacer de la palabra de Dios. Hay quien quiere hacer una oración especial por aquellos que desean vivir esta gloriosa experiencia, nacer de la palabra de Dios. Pues bien, queridos amigos, queridos hermanos que van a escuchar este tema, yo he elaborado aquí un planito con los nacimientos, ¿no es cierto? Dice ahí: nacido de mujer, nacido de espíritu, nacido de agua y nacido de la palabra. Y están dadas las instrucciones anteriores a través de la palabra de Dios, a través de la Santa Biblia, ¿no es cierto? Los versículos, los elementos que se necesitan para llegar a completar este plano, que este plano nos dejará entrar libremente al cielo. Gracias por todo, se lo pedimos sin merecerlo, mi querido amigo, en el nombre de Jesús. Amén, y que disfruten. Pues bien, en esta hora, hermanos queridos, para terminar, los voy a invitar, donde quiera que estén, inclinar nuestro rostro y vamos a orar por las personas, especialmente mi pueblo que está escuchando hoy día, que están escuchando mis hermanos, que pertenecemos al mismo pueblo. Orar por todas las personas que van a ver este tema y que todavía no han nacido, algunos, ni de agua y menos de la palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, infinitas gracias por este privilegio de estar predicando su palabra, Señor, para que la vean muchas personas y que puedan tomar decisiones, Señor. Que puedan, Señor, tomar decisiones para nacer de agua, nacer de espíritu y nacer de la palabra de Dios. Porque ya son nacidos de mujer, pero nos faltan, Señor, 3 bautismos, 3 nacimientos, y usted está dispuesto a dárselos, Señor.
por favor, que busquen tu palabra, que busquen una Biblia, Señor, y que puedan estudiarla y descubrir, Señor, que hay tremendos secretos allí que nos esperan. Esta palabra de Dios, Padre amado, nosotros sabemos que pasa a la eternidad. Te lo deseamos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Pues bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esta Biblia que está aquí en mis manos, a pesar de, como ya dije en la otro tema, todas las versiones que habían, pero todos apuntan hacia una misma parte. Buscar que las personas la estudien para encontrarse que allí está graficado, está planificado el camino al cielo, a la eternidad. Queda poco mundo y debemos optar por estudiar esta palabra para encontrarnos con el Señor en las nubes de los cielos. Es nuestro deseo y nuestra oración. Amén. Parece que está muy apretado, no sé qué hora el vídeo, Gaby.